Continuamos. Ricardo Villegas, el tocayo de los tocayos, el detective de la ciencia, ya está por aquí. ¿Cómo está usted? Hola, tocayo, qué gusto saludarlo aquí desde esta ¿Desde qué nave nave espacial. espacial está transmitiendo el día de hoy? Oiga, es que me agarró en tránsito, usted disculpe. No, muchas gracias, tocayo, por estar aquí. Gracias a ti, qué gusto saludarte. Oye, pues a ver, ya se llevan muy pesado estos muchachos, ¿eh? Ya demandándose y todo el rollo. Así es, tocayo. Fíjate que a los dueños de OpenAI, los que han desarrollado el famosísimo ChatGPT, Santa Claus les dejó un regalito nada favorable que fue una demanda, ¿no? Les llegó Uf. una demanda a los dueños del ChatGPT y se las fue a dejar nada más y nada menos que el periódico New York Times. Y tú podrás preguntarte, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues como seguramente a ti te ha sucedido, cuando tú quieres acceder al New York Times o algunos otros periódicos, pues tienes que pagar una cantidad de dinero, ¿no? Normalmente puedes ver parte de las notas, pero después de que quieres ver el texto completo, ver algunas otras notas periodísticas, pues tienes que Claro. tener una suscripción, lo que ellos le llaman un paywall, ¿no? Y bueno, resulta ser que el New York Times se ha dado cuenta que si tú ingresas al ChatGPT, te puedes encontrar textos copiados letra por letra del New York Times dentro de los textos que genera el ChatGPT y que se encuentran detrás de esta barrera de pago. Entonces, bueno, pues claramente hay una afectación económica porque pues están reproduciendo los contenidos literales del New York Times en los textos que se generan desde el chat GPT y esto pues está traduciéndose en una afectación económica, o al menos así lo está planteando en su demanda el New York Times contra OpenAI, y que dicho sea de paso, pues esto afecta o genera un daño lateral nada más y nada menos que a Microsoft, porque hay que recordar que Microsoft ha hecho fuertes inversiones en OpenAI. Para que tengamos una idea, estamos hablando más o menos de unos 10 mil millones de dólares, los que Microsoft le ha metido a el desarrollo de ChatGPT y de otras herramientas. Y bueno, derivado de esas fuertes inversiones, pues entonces Microsoft es también dueña parcial de OpenAI, y entonces, claro que esta demanda del New York Times pues le pega fuerte. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Pues ya te decía, ¿no? Este copio literal de los contenidos del New York Times en los textos generados por ChatGPT, a lo que ya, por supuesto, los abogados de OpenAI ya están respondiendo a la demanda y la contestaron en dos sentidos. El primero, argumentando lo que conocemos en la doctrina legal como un uso justo. ¿Qué es eso del uso justo? Bueno, nosotros en la academia gozamos de ese privilegio, que es el que tú puedas utilizar la obra de terceros sin pedirles permiso y sin remunerarlos, siempre y cuando lo hagas para fines de investigación y sin que afectes las cuotas de mercado. Entonces, claro que aquí no cabe el argumento del uso justo, porque sí hay una afectación a la cuota de mercado. Y el segundo argumento que contrapone OpenAI es que los datos, porque también hay una proliferación de datos personales en los textos que se generan por ChatGPT, se dice que son muchos datos que genera la gente al hacer uso de redes, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos el Instagram, el TikTok, el Facebook, cualquiera de las redes sociales, pues vamos generando una huella digital, y esa información, pues al final del día parece ser que también está siendo recabada por ChatGPT, no tanto para reutilizarla, sino para entrenar a su propio algoritmo. Entonces, aquí ya estamos entrando a la dimensión de la protección de los datos personales, en donde claramente pues tampoco parecería que ChatGPT y OpenAI tendrían razón, porque pues de ninguna manera podríamos permitir que nuestros datos personales sean utilizados para entrenar los algoritmos del ChatGPT. Entonces, bueno, se pone interesante. Debo decir que esta demanda quizás sea la más llamativa, porque no define un monto de dinero en particular, Bueno. solamente los demandantes hablan de miles de millones de dólares en compensación, y también es llamativa porque, dicho sea de paso,
no es la primera demanda que le cae a OpenAI, sino que ya hubo otros autores, ¿no? Por ejemplo, el escritor de la serie o del libro Guerra de Tronos, el señor George Martin. Bueno, George Martin ya demandó en su momento a OpenAI porque encontró textos de sus obras ya reproducidas dentro del chat GPT. Entonces, bueno, empieza el año legalmente complicado para OpenAI. Esta demanda se colocó en un tribunal federal allá en Manhattan y pues todo pinta a que no va a ganar ChatGPT, va a perder una cantidad de dinero importante y pues a ver qué pasa. Oye, pero a ver, ayúdame un poco a entender esta situación, tocayo. A ver, si yo le pido al ChatGPT que reproduzca o que cite o que retome la información del New York Times, eso es lo que hace, ¿no? Así es. Y digamos, de la versión de paga, ellos pues prácticamente lo consiguen de manera gratuita o se puede leer de manera gratuita. Y ahí es donde está la afectación. Exactamente, tal cual, tal cual. Y sabes qué, inclusive no es que tú como usuario le quieras pedir de manera específica que te dé información del New York Times, sino que hay que recordar que ChatGPT, una de las quejas que le poníamos los usuarios, es que sus contenidos no estaban actualizados. Entonces, ¿cómo es que ChatGPT se entera de lo que está sucediendo en este momento? Pues precisamente metiéndose a los periódicos. Entonces, uno podría preguntarle a ChatGPT, oye, ¿cuáles son las noticias del día? O sea, ya no digas qué dice el New York Times, ¿no? Sino algo más general. Y de ahí es en donde empezaría a reproducir, y como tú dices, el usuario de ChatGPT, sin tener que pagar esa suscripción, podría acceder a los contenidos literales del New York Times, ¿no? Entonces, claro que ya hay correcciones, ¿no? En este momento, ¿no? Pero sí hubo varias semanas que uno podía leer parte de los textos del New York Times de manera gratuita. Oye, pero entonces ahí, bueno, no sé qué opinas, tocayo, pero entonces más bien hay una falla, no sé, de origen en el chat, porque bueno, se entiende que el chat es inteligencia artificial, que como, no sé si pueda utilizar la palabra, razona o argumenta o crea ciertas narrativas, pero entonces de ahí las está copiando prácticamente. Eso, digamos, es pues peligrosón, ¿no? Es muy no ético, podríamos decirlo, ¿no? Exacto, de hecho, pues estás tocando el fondo del tema, que es la causa legal que están argumentando los del New York Times, porque está diciendo, bueno, a ver, nosotros hacemos fuertes inversiones para generar los contenidos de nuestro periódico Claro. y pretendemos recuperar nuestra inversión por la vía de la suscripción, por la vía de los ejemplares impresos, y estos señores de ChatGPT reproducen estos contenidos y además, dicho sea de paso, lo más importante, pues es que utilizan esos contenidos para continuar entrenando a su algoritmo, ¿no? Entonces, sí hay una afectación económica, va a ser interesante lo que vayan a discutir las juezas, los jueces que van a analizar estos casos, y también va a ser interesante la conclusión a la que lleguen a nivel de tribunales, porque va a generar sí o sí antecedentes para continuar regulando sobre la inteligencia artificial. Híjole, y bueno, esa demanda, aunque no especifican el número, híjole, se ve que está durísima, ¿no? Miles de millones de dólares, dices, tocayo. Así es, tocayo. Y fíjate que esta parte económica siempre es complicada, porque también hay que recordar que no es la primera demanda que tenemos escandalosa en términos de cuantías económicas en el ámbito de lo digital. Hay que recordar que hace ya algunos años, quizá ya cerca de 2 décadas, Microsoft fue demandada por un conjunto de desarrolladores de software, entre los que podríamos recordar la figura de Adobe, ¿no? Los que son dueños del Acrobat Reader, que demandaron a Microsoft porque estaba desarrollando un sistema operativo que no permitía que el usuario utilizara otro software que no fuera desarrollado por Microsoft. O sea, en ese entonces, pues si tú tenías una PC y tenías el sistema operativo de Windows, no podías utilizar ningún otro software que no fuera desarrollado por Microsoft. O sea, propiamente una práctica monopólica la que estaba conduciendo en ese entonces
Microsoft. Y bueno, todos los desarrolladores de software, tanto comerciales como académicos, se reunieron y demandaron a Microsoft y perdió una cantidad de dinero que igual se cuenta en varios cientos de millones de dólares. Y hoy vemos al paso de los años una nueva demanda en el ámbito de lo digital. Y bueno, traigo a la memoria esto que pasó con Microsoft, porque de nueva cuenta estamos ante la presencia de demandas que se miden en cientos, si no es que en miles de millones de dólares. Bueno, pues ahí está. Le vamos a poner toda la atención porque está tremendo. Y bueno, pues sí, son esos, como esas zonas oscuras, ¿no? De pronto de cada innovación, de cada paso en la tecnología que de pronto, pues hay quien sí los observa, abogados que sí los observan y bueno, pues ahí está el juego. Tocayo, pues buen fin de semana, te mando un gran abrazo y pues nos saludamos el siguiente viernes. Así será, un gusto, un abrazo, feliz fin de semana. Bueno, pues ahí está la voz del detective de la ciencia, Ricardo Villegas Tovar.